En los días antiguos, cuando la tierra aún olía a barro fresco y el Edén apenas se desvanecía en la distancia, la humanidad recién aprendía a llorar. Adán y Eva habían sido expulsados del paraíso y sobre ellos pesaba la voz del Creador. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Parirás con dolor a tus hijos. Y así, fuera de los muros de luz, nació el primero de todos los hombres nacidos del polvo, Caín. Su nombre en hebreo significa adquirido, poseído o forjado. Eva lo llamó así diciendo: «He adquirido un varón con la ayuda de Dios». Era su esperanza, el primer fruto de la humanidad caída. Años después nacería su hermano Abel, nombre que significa vapor, aliento o fragilidad. Dos hermanos, dos destinos, dos caminos ante el mismo Dios. Caín fue labrador, un hombre de la tierra. Cultivaba los frutos que brotaban del suelo maldito. Su vida era lucha y esfuerzo. El sol castigaba sus hombros, la tierra se resistía a dar fruto. Abel, en cambio, fue pastor de ovejas. Vivía en los valles, cuidando los rebaños, escuchando el susurro del viento. Su trabajo era más tranquilo y, tal vez, más contemplativo. Llegó el día en que ambos ofrecieron a Dios lo mejor que tenían. Caín llevó los frutos de la tierra, los granos, los vegetales, el fruto de su sudor. Abel, en cambio, ofreció las primicias de su rebaño, el cordero recién nacido, su sangre pura. Y la Escritura dice: «Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la suya». Génesis 4:4-5. No se nos dice exactamente por qué. Algunos interpretan que Dios aceptó la sangre porque simbolizaba el sacrificio futuro de Cristo. Otros que Abel ofreció con fe sincera, mientras Caín solo cumplía con un deber. Sea cual fuere la razón, la envidia comenzó a brotar en el corazón del mayor. Caín se llenó de ira, su rostro se ensombreció. Entonces Dios habló, una última vez con ternura: «¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, pero si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, tú te enseñorearás de él». El Creador le advirtió: «El pecado te acecha como una bestia, pero tú puedes dominarlo». Pero Caín no quiso escuchar. La voz de su orgullo rugió más fuerte que la voz divina. Un día, Caín habló con Abel en el campo. No sabemos qué dijo. Quizá le reclamó, quizá lo insultó, o quizá simplemente guardó silencio hasta que su odio estalló. Entonces lo atacó. Golpe tras golpe, hasta que el cuerpo de su hermano cayó sin vida sobre la tierra. La sangre se filtró en el suelo, y la tierra, testigo del crimen, clamó a Dios. El silencio del mundo se rompió. La voz divina descendió con un tono que mezclaba dolor y juicio. «¿Dónde está Abel, tu hermano?» Y Caín respondió con frialdad: «¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?». Entonces Dios pronunció la maldición: «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y vagabundo serás en la tierra». Caín sintió miedo. Por primera vez, el miedo del hombre ante su propia maldad. «Mi castigo es demasiado grande para soportarlo», dijo. «Cualquiera que me halle me matará». Entonces, en un acto de extraño equilibrio entre justicia y misericordia, Dios colocó sobre él una marca. La Biblia no explica qué era, solo dice que sería una señal para que nadie lo matara. Pero los sabios han especulado durante siglos. Algunos decían que era un símbolo grabado en la frente, otros que su piel se volvió oscura y su mirada ardía como fuego. Los textos rabínicos incluso mencionan que un cuerno brotó de su frente, como símbolo de su pecado y su separación. Fuera cual fuera la marca, no era una bendición, sino una advertencia. Este hombre pertenece a Dios, nadie lo toque. Y así, Caín fue desterrado. Caín partió hacia el oriente del Edén, hacia un lugar llamado Nod, cuyo nombre significa errante, vagabundo. Allí comenzó su vida lejos de la presencia divina. Pero incluso allí, Caín no fue destruido.
Tuvo esposa, hijos y descendientes. La Biblia dice que fundó una ciudad y la llamó Enoc en honor a su hijo primogénito. El primer asesino se convirtió en el primer constructor de ciudades. Una ironía tremenda. Del crimen surgió la civilización. De su linaje descendieron hombres como Jabal, padre de los que habitan en tiendas y crían ganado; Jubal, padre de los músicos; y Tubal-Caín, maestro en el arte de forjar metales. Todos ellos herederos del conocimiento, pero también del orgullo y la independencia del hombre ante Dios. La Biblia no narra su muerte, pero los antiguos sí lo intentaron. El libro de los Jubileos dice que Caín fue finalmente muerto por su propio descendiente, Lamec, quien lo confundió con una bestia durante una cacería. Lamec, ciego, lo hirió con una flecha, y cuando se acercó, descubrió que había matado al padre de su estirpe. Entonces, en su desesperación, también mató a su propio hijo. Así, la maldición de la sangre se cerró en un círculo perfecto. Otras tradiciones más oscuras afirman que Caín nunca murió, que fue condenado a vagar eternamente por la tierra, sin descanso, sin hogar, sin muerte. Algunos textos gnósticos y cabalísticos lo retratan como un ser inmortal, una sombra que observa a la humanidad repetir su pecado una y otra vez. Un espíritu de orgullo errando entre las ruinas del mundo. Incluso hay quienes dicen que Caín es un símbolo del hombre moderno, un creador, un destructor, un ser separado de Dios, pero incapaz de dejar de construir su propio destino. Caín no es solo un personaje del Génesis, es el reflejo de la caída humana. Representa la lucha entre el bien y el mal que habita dentro del hombre. Caín es el símbolo del orgullo, de la envidia, de la distancia entre el hombre y Dios, pero también del dolor, del castigo y de la necesidad de redención, porque en el fondo, Caín no fue destruido, fue preservado, como si Dios quisiera que la humanidad nunca olvidara de qué es capaz cuando se aleja de Él. Y así, mientras el mundo envejece y los siglos pasan, la sangre de Abel sigue clamando desde la tierra, un eco que atraviesa las edades, preguntando a cada uno de nosotros, ¿dónde está tu hermano? Porque cada vez que el odio domina, cada vez que la justicia se olvida, cada vez que el amor es reemplazado por la envidia, Caín vuelve a levantarse, no como un hombre, sino como una sombra eterna que habita en el corazón de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este relato. Recuerda, las historias sagradas no son solo memoria, son espejo y advertencia. Si esta narración te hizo reflexionar, te invitamos a suscribirte a Sagrada Historia Bíblica, donde cada relato del pasado cobra vida, y donde descubrimos que incluso los mitos más antiguos aún respiran dentro de nosotros. Porque la historia de Caín es, en verdad, la historia del hombre.